noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. A lo largo de la historia ha habido pocas organizaciones que hayan gozado del prestigio profesional del Alto Estado Mayor alemán. Formado por hombres escogidos y heredero de las tradiciones prusianas, desempeñó un papel esencial en la historia alemana durante casi siglo y medio, desde las guerras napoleónicas hasta la Segunda Guerra Mundial. Su papel concluyó en 1945 con la derrota en ese segundo conflicto, pero en muchos aspectos su prestigio permanece intacto. La Alemania de la época contemporánea no puede entenderse sin el Alto Estado Mayor, nacido en Prusia. Tras las derrotas ante Napoleón en 1806, se ideó con la finalidad de disponer de oficiales con altas capacidades intelectuales que pudieran organizar y planificar las funciones militares con eficiencia y con criterios técnicos de gran rigor. Surgió así un cuerpo de élite en el que destacaron personalidades como Scharnhorst y Gneisenau, los reformadores del ejército prusiano, y Clausewitz, autor del célebre Tratado de la Guerra. Su función era planificar las operaciones militares, organizar los recursos disponibles y asesorar el alto mando militar y político. El Estado Mayor General no tenía capacidad decisoria, pero su valor nivel técnico y su prestigio profesional hicieron imprescindible su criterio a la hora de adoptar una determinación en materia militar. Era el cerebro del ejército, y el ejército fue, en definitiva, quien creó Alemania. El Estado Mayor alcanzó su máximo esplendor entre 1863 y 1871, cuando las fulminantes victorias en las guerras de unificación alemanas, que le dieron a Prusia el predominio político en Europa, mostraron al mundo la eficacia de un ejército dirigido con criterios teóricos por el mariscal Moltke y su reducido Estado Mayor. La precisión de los movimientos de las grandes unidades, la rapidez de la movilización y el uso innovador de la tecnología moderna otorgaron al Estado Mayor General prusiano un prestigio universal. Durante los 40 años siguientes, el Alto Estado Mayor se consolidó como un cuerpo de élite muy profesional, apolítico, subordinado a jefes de gran prestigio como Moltke o Schlieffen, y en el que el anonimato y el trabajo en grupo predominaban. Fue en este periodo cuando se consolidaron los principios básicos del pensamiento militar alemán, como la guerra de movimientos, la batalla de aniquilamiento y la autonomía del mando en el momento de la acción operacional y táctica. Durante la Primera Guerra Mundial, el Alto Estado Mayor General alemán acabó por ejercer una suerte de dictadura silenciosa sobre el país, en el que ni el Kaiser ni el canciller tenían gran entidad política. Los dos jefes del Estado Mayor General, el mariscal Hindenburg y su lugarteniente Ludendorff, se convirtieron en los dirigentes con más prestigio y en los que más se depositaban los alemanes. Con la derrota de 1918, los aliados exigieron la abolición del Alto Estado Mayor General alemán, que se limitó a ejercer de simple departamento de tropa en la Reichswehr de la República de Weimar. Sin embargo, su jefe, Hans von Seck, logró convertir su minúsculo ejército profesional en una fuerza rigurosamente apolítica y potencialmente capaz de expandirse en un periodo político más favorable. La llegada de Hitler al poder supuso la creación de la Wehrmacht en 1935 y la restauración del Alto Estado Mayor, pero sus tradiciones y sus dirigentes, como los generales Beck y Halder, se oponían a las nuevas formas de ver la guerra del Estado totalitario. Compuesto por aristócratas conservadores de la vieja escuela, el Alto Estado Mayor fue el centro de la oposición militar al nazismo y el lugar desde el que tuvo efecto la conspiración del 20 de julio de 1944. Tras la derrota de 1945, esta institución se extinguió al mismo tiempo que la Prusia a la que sirvió. Y tenemos esta noche para hablar de este tema con nosotros a don José Menéndez Manjón, que ya ha estado aquí en alguna ocasión. Muy buenas noches, don José. Muy buenas noches. Bueno, lo primero que me gustaría abordar sería romper esa idea que ha proyectado sobre todo el cine de Hollywood de un ejército alemán como una especie de tropa acartonada de movimientos lentos, pesados, en donde todo tiene que estar sellado por triplicado. El ejército alemán era exactamente lo contrario de eso, una maquinaria absolutamente flexible. Era justo lo contrario, era los alemanes llaman Auftragtaktik, que es la, por decirlo así, la independencia del mando. El plan en la teoría alemana, el plan es una serie de directivas que luego sobre el campo de operaciones evidentemente están sujetas a cambios. Y con eso se contaba siempre. Y luego además el oficial de Estado Mayor alemán estaba formado para en un momento dado poder asumir el mando 1, 2 o 3 grados por encima del grado oficial que él tenía.
En ese aspecto era un cuerpo especialmente preparado para luchar con los imprevistos. Y se le concedió una gran capacidad de iniciativa a los oficiales y a los suboficiales también en el campo de batalla, ¿no? Sí, además es que el ejército alemán no solamente era el alto mando, era una serie de mandos intermedios e incluso suboficiales con una formación técnica francamente buena. El ejército, en sentido político, creó Alemania, fue el unificador de Alemania y eso le concedió un gran prestigio en el conjunto de la sociedad alemana, hasta el punto de que hemos dicho pues, que el Estado Mayor era una de las instituciones profesionales más valoradas de la historia. La imagen de la sociedad alemana como una sociedad militarizada en gran parte también tiene que ver con eso. Sí, pero bueno, el ejército fue un instrumento. En realidad, Alemania se unifica por las necesidades de la propia Prusia para sobrevivir. Entonces, su instrumento es el ejército, pero también la economía. O sea, la poderosísima industria alemana, concentrada en lo que se llamaba Prusia Occidental, necesitaba un mercado. Y bueno, las unificaciones alemanas en el fondo son eso. Es suprimir el predominio austríaco, imponerse frente a Francia y crear un espacio unificado que domine eso. Para eso hace falta un ejército. Una cuestión muy sencilla. En el año 1848 la unificación liberal y democrática fracasó lamentablemente. También porque el rey de Prusia no aceptó el Parlamento de Frankfurt, ¿no? Y como decía Bakunin, los alemanes para hacer una revolución piden permiso. Claro. Entonces el permiso se lo pidieron al ejército. ¿Sabe usted, como anécdota, que lo contaba Stalin, que yendo a una ciudad, me parece que era en Ginebra, si no recuerdo mal, yendo a una reunión de la Internacional Socialista, los delegados alemanes no llegaron a tiempo de la reunión porque los revisores del ferrocarril les pidieron los billetes a todos y había 2 de ellos que no los llevaban o algo semejante, no se encontraban y se tuvieron que quedar hasta que encontraron los billetes para enseñárselos al revisor. Muy típico. Que era así, ¿no? Bueno, militarmente la Primera Guerra Mundial es un momento en el que quizá hay mayor diferencia entre el ejército alemán y el resto de ejércitos. Es posible quizá que con una cierta excepción del ejército francés, aunque bueno, eso sería también dudoso. La pregunta es esa, ¿no? ¿Ese es el momento, digamos, en el que hay mayor diferencia, en el de que Alemania, bien entendido que la guerra tenía que haberse desarrollado en un frente y no en los dos, porque luego se comprobó que eso no era posible, ¿Alemania marca la mayor diferencia en sentido militar? Yo creo que la marcó en las guerras de unificación. En 1870 y en 1866 fue cuando realmente el método alcanzó su madurez. En 1914 los alemanes tienen en el aspecto operativo y en el aspecto táctico una gran superioridad, porque es un ejército maravillosamente bien entrenado y bien movilizado. Pues la movilización alemana fue ejemplar y el transporte. Pero yo creo que a partir del año 18 los franceses sí están a la altura de los alemanes. No tanto en la formación de la tropa como en el mando. O sea, Foch, Pétain, Franchet de Perret, hubo una serie de generales franceses muy buenos. Y los apuros alemanes al final del 18 muestran que Francia, sobre todo, había aprendido la lección. Bueno, tenemos una serie de generales, ¿no? Desde el principio. Tenemos a Gneisenau, tenemos posteriormente a Schlieffen, a Moltke, a Clausewitz, tendremos a Manstein, a Halder. Son seguramente las figuras militares, al menos en lo que hace el Estado Mayor, más brillantes de la historia. Hombre, hay un tema muy curioso, que el Estado Mayor, el general von Seeckt, decía que los oficiales de Estado Mayor no tienen nombre, y sin embargo son todos famosísimos. Sí. Es una institución famosa por el anonimato, donde existen figuras de primer orden. Y además, no eran militares, no eran únicamente militares, era gente con una formación humanística, especialmente, por ejemplo, Moltke, Clausewitz, Ludendorff, el propio Seeckt, eran gente con una formación cultural muy importante, no eran solo militares. Bueno, de Schlieffen se decía que vivía la milicia como un auténtico sacerdocio, ¿no? Se cuenta la anécdota aquella de que, comentándole la belleza de cierto valle por el que transitaban con un tren, se puso a comentar, bueno, las facilidades o dificultades que tenía para su defensa, ¿no? Sí, pero Schlieffen es una excepción. Sí. O sea, los otros mandos, hace poco estuve viendo un viaje a Turquía y las impresiones de Moltke sobre su viaje, y no era un mal escritor, o sea, era gente que tenía... No es la imagen típica, no es ni muchísimo menos. Bueno, al final de la Primera Guerra Mundial, el ejército realmente terminó dirigiendo la política. Es un tema poco tratado en general, un tema que la historiografía no ha prestado excesiva atención y que tuvo un impacto en la historia alemana, no solamente en ese tiempo, sino que dejó su secuela para los años que habrían de venir, ¿no? Hombre, tuvo 2 facetas. Una, en la cual, por ejemplo, historiadores como Gerhard Ritter son muy críticos, que dicen que un mando político tiene que ser político. Durante el mando del alto mando, con perdón por la redundancia, el Reich alemán estuvo gobernado con criterios técnicos y militares. Eso fue un fracaso en el tema de propaganda y en el tema de adiestramiento de la población civil. Cuando en noviembre del 18 se produce la revolución,
el alto mando no sabe cómo reaccionar. Lo único que realmente sabe hacer es mandar al Kaiser al exilio. La única medida positiva que toman. Es curioso, en cambio, que durante el nazismo, durante la época del Tercer Reich, el alto mando, tradicionalmente apolítico, sin embargo, sí se posiciona políticamente, no de una forma colectiva, pero sí es verdad que fue uno de los organismos donde pues, anidó un núcleo de oposición más poderoso al poder de Hitler, al gobierno de Hitler, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos factores. Primero es el desprecio de los aristócratas militares alemanes que tienen 300 años de tradición hacia un cabo que ha llegado de la nada y que, bueno, se impone, ¿no? Pero además, ahí el alto Estado Mayor alemán estaba un poco fosilizado. Guderian los llamaba los artilleros. Y no supieron apreciar el valor de los acorazados y, por ejemplo, Manstein tuvo problemas con ellos para imponer su plan, que en cambio fue aceptado por Hitler. Entonces, el alto mando empezó a verse un poco sustituido por el OKV, por el alto mando de la Wehrmacht, y además había un aventurerismo de Hitler que ponía los pelos de punta a los militares, claro. El militar es mucho más prudente que el político en este tipo de juegos. Claro, porque lo dirigía en un sentido político y entonces tenía en consideración otra serie de cuestiones no estrictamente militares, sino cuestiones de tipo económico o político, ¿no? Bueno, pues... sí, perdón. La cuestión clasista fue indudablemente importante en la oposición a Hitler. No solo es una cuestión, digamos, de principios más elevados, sino que existe ese desprecio que impregnó a la casta aristocrática alemana, sobre todo prusiana. Bueno, es un desprecio clasista hasta cierto punto, porque luego los principales partidarios del poder popular en buena medida fueron precisamente esos oficiales. Sí, pero Hitler promovió a los oficiales no aristocráticos. Y eso pero también... ya estaban promovidos antes. Yo sobre todo ahí veo una... También es un choque con los principios cristianos que tenían estos oficiales y por la forma de hacer la guerra tan brutal que se hacía en el frente del Este, que eso a los oficiales tradicionales pues les chocaba bastante. Pues don José Menéndez Manjón, muchísimas gracias por su presencia esta noche. Esperemos tenerle pronto con algún otro tema sugestivo. Eso espero. Y a todos ustedes igualmente, muchas gracias y hasta el próximo programa, si Dios quiere.